Muy buenas y bienvenidos una vez más a Viaje al otro lado. Lo que acabáis de ver sería el supuesto mapa de una parte de la existencia. Es decir, que coge el plano astral, el bajo astral y la Tierra. Bien, muchos de vosotros os preguntaréis qué demonios es todo esto que os acabo de enseñar. Esto he intentado hacerlo gráfico. Para mí me parece muy complicado. Hay sensaciones, cosas que noto y que he visto que es complicado pasarlo o explicarlo. Es muy complicado. Entonces he hecho lo posible por mostraros lo que en una ocasión eh, noté o sentí, que es este mapa de la existencia, este mapa que recoge el plano astral y que recoge el bajo astral y más cosas que vamos a ir poquito a poco desentrañando. Yo pensé, sinceramente, que este vídeo no lo voy a hacer hasta dentro de unos años si es que lo iba a hacer. Pero a veces me pasa, amigos, una cosa, que por algún motivo parece que algo o alguien me empuja a hacer algún vídeo, me empuja a mostrarlo. Y por eso lo voy a hacer. Por eso os voy a mostrar lo que tuve, que fue a lo que yo llamo una expansión de conciencia. Esta expansión de conciencia la he tenido varias veces en mi vida. Y es muy interesante. Os voy a contar todo cómo funciona, cómo es. Quiero contaros a todos. Hoy quiero compartir con vosotros también pensamientos y preguntas que yo me hago a mí mismo. Todo este tipo de preguntas y de pensamientos me llevaron a ver o notar lo que hoy os vengo a mostrar, que sería el mapa de una parte de la existencia. Bien, os voy a explicar lo que es lo que yo denomino expansión de conciencia. Bien, me ha pasado varias veces. En un estado, entre comillas, de trance, que llegas ahí a base de preguntas muy profundas, de hurgar en lo más profundo de ti, estando, ojo, no estando ni dormido ni estando en el plano astral, ¿de acuerdo? Sino simplemente estando en una meditación profunda, haciéndote esas preguntas, luego sintiéndolas y que de repente tienes esa expansión de conciencia. Cuando yo lo he tenido ha sido a base de preguntarme cosas, como os cuento, muy profundas, muy profundas sobre la existencia siempre. Y de repente me encuentro, mi estado es como si la parte de mi cabeza se me abriera como si fuera un casco y de repente toda mi mente se expande como si fuera algo así como al universo y de repente empiezo a ver, a sentir y a saber cosas que muchas de ellas es como que ya las sabía, pero no aquí, sino como si ya las supiera antes de venir aquí. Es un poco raro. Espero que me entendáis. A veces me cuesta explicar, ¿vale? Entonces intento hacerlo de la mejor manera posible para que lleguen mis pensamientos a vosotros. Ese casco que se abre y me deja expandir la conciencia hasta el infinito, sin límites, ¿de acuerdo? Y veo cosas y siento cosas increíbles y cuando lo hago y me habrá pasado de 5 a 7 veces a lo mejor en mi vida, no más. Es un estado muy, ¿cómo decirlo? Fantástico, algo así. Y, y cuando sé todo eso, me quedo con la boca abierta. Es como, ostras, es como algo se me está mostrando. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que luego cuando voy terminando, es como si de repente se me cierra el casco y se acabó. Se acabó no solo la experiencia, que se acabó prácticamente todo lo que he aprendido. No lo recuerdo, prácticamente. Prácticamente. Algunas cosas se quedan. Cuando me concentro bien para que se me quede algo, alguna cosa, pero por algún motivo es como si mi cerebro físico no tuviera capacidad suficiente de coger toda esa información. Entonces de repente se cierra el casco y se acabó. Eso me da bastante rabia.
Pero bueno, estoy muy agradecido porque al que me haya pasado eso es como, estoy convencido de que a alguno de vosotros os ha pasado algo parecido, porque creo recordar que alguna vez me lo habéis dicho, que algo similar o he leído algo así. Entonces, en este vídeo quiero, siempre colaboramos juntos, pero este más todavía, quiero que me contéis todo eso, vuestras experiencias en ese aspecto y qué pensáis ahora de lo que os voy a mostrar del mapa, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? Que una de las veces, que fue el año pasado, yo creo que era la última vez que tuve la expansión de conciencia, vi o noté lo que vengo a mostraros, que es el mapa de una parte de la existencia. Lo noté muy claramente. O sea, fue algo que me impactó mucho. Fue algo también muy familiar. Fue algo como que cuando te lo muestran, es como, ya lo sabía. Ya lo sabía, pero en ese estado, ojo, en este no. En este es como algo muy raro, en este es como una película de ciencia ficción. Pero cuando estás, incluso cuando estás en el plano astral, o estás con una conciencia bastante expandida, no te parece tan extraño. Lo que pasa que, claro, yo tengo siempre una premisa. Y es que todo conocimiento que tenga, quiero traerlo aquí. Porque creo que tenemos derecho a saber qué hay más allá. Creo que tenemos derecho. Creo que además si supiéramos qué hay más allá, creo que se arreglarían muchas cosas. Creo que seríamos mejores personas incluso. Estoy convencido. Por eso siempre pienso y siempre que hago los vídeos y empecé con ellos, fue con esta premisa de todo lo que sepa lo voy a mostrar. De hecho, cuando me pasó esto de salir de mi cuerpo, yo obviamente, como muchas personas, fue impactante y dije no se lo voy a contar a nadie porque me van a tomar por loco. Pero, si alguien me preguntaba, jamás lo negaría. Esa fue la premisa. Jamás negaría que puedo salir y puedo ver eso. Es verdad que con el tiempo lo haces, lo naturalizas, lo comprendes, conoces a más gente que también le pasa y se hace todo más familiar. Y actualmente, a día de hoy, mucha gente sabe de qué trata esto y se puede explicar de una manera más natural. Bien, que me enrollo mucho. Pues cuando... Vamos a ir al grano. A mí os quiero confesar algo. Algo que solamente yo creo que sabe mi mujer, pero no es nada extraño, pero viene un poco a colación de lo que vengo a mostraros. La interpretación de sentimientos, emociones. Por ejemplo, yo soy una persona que me pasa una cosa y que ojalá a alguien más le pase y me diga, no sé, el motivo o me diga que es normal. A mí me pasa algo de siempre, desde que tengo uso de razón. Y es que, por ejemplo, voy a poneros varios ejemplos. Los días de la semana y la semana entera podría dibujarlo dentro de mí gráficamente. Es decir, cómo siento. Yo siento los días y siento las semanas. Es decir, no sé si me explico bien, porque es un poco raro y lo entiendo. Yo podría dibujar un gráfico de cómo siento yo la semana, que es además algo así, con curvaturas, ojo. ¿Ven? Es un poco raro, es como si esta parte de aquí fuera... Sí, yo lo estoy haciendo así, perdonar. Domingo y sábado y lunes un poco junto, hace una curvatura, sigue recto, baja en viernes, vuelve a subir, se estiran algunos días. Es un poco raro, pero yo lo siento. Hay cosas que siento que no sé si quizás no se debería sentir, pero es que yo lo veo así, lo siento. Es como los meses del año, por ejemplo. Los meses del año, yo tengo una forma en los meses del año, lo siento, es como... No sé explicaros, es un poco raro. Me pasan este tipo de cosas desde que tengo uso de razón. Esos sentimientos, emociones, podría dibujarlos. Que es más o menos, os explico esto porque es más o menos lo que me ha pasado con esto. No sé si tiene algo que ver, como he leído por ahí muchas veces que hay gente, por ejemplo, que los colores los sienten, o los números. No sé si habéis escuchado hablar de esto. Pues es algo similar. Entonces, algo parecido he hecho con esto. Y yo quiero hablar con vosotros, os quiero en confianza absoluta contar cómo llegué a este mapa
a través de la expansión de conciencia. ¿Qué preguntas me hice? ¿Qué preguntas? Me hice que fui poco a poco profundizando mucho más. Por ejemplo, yo he titulado también este vídeo Cielo e Infierno, porque empecé por ahí. Empecé con el infierno. Empecé pensando que aquí diría que casi está el infierno, aquí, en la tierra. ¿Por qué? Porque hay personas y hechos y circunstancias que son totalmente infernales. Ante todo, personas que pueden hacer un infierno de este sitio. Personas matando, asesinando cruelmente, haciendo cosas horribles. Y si esto no es el infierno, creo que lo podríamos emular perfectamente. Creo que lo podríamos emular. Yo sé que el bajo astral se supone que es el infierno. Yo sé que el bajo astral, cuando estás ahí, el miedo te entra hasta lo más profundo de ti. Y seguramente, cuanto más profundo es el bajo astral, porque tiene profundidades, peor es. Es como una, no sé, si utilizar el símil quizás de la depresión, de una depresión muy profunda y con mucho miedo, algo así. Pero aquí yo me empecé a hacer estas preguntas, que las comparto con vosotros, y yo decía, vale, aquí existe el infierno, el cielo. Empecé a pensar profundamente sobre estos dos motivos, sobre que esas dos circunstancias se dan en la tierra, tanto el cielo como el infierno. Hay cosas increíblemente buenas, situaciones extraordinarias y otras que son horribles. ¿Y por qué tenemos que convivir? ¿Por qué tenemos que tener aquí esta mezcla? Yo empecé a pensar en el infierno, que existe por un lado, puro, solo, absolutamente solo, y un cielo que sería el plano astral, que existe solo, sin que se lleguen a juntar. Solo se juntan aquí en la tierra. ¿Por qué motivo, por ejemplo, hay un creador? ¿Por qué? ¿Por qué el que ha creado esto o lo que ha creado esto? ¿Por qué ha hecho el infierno? ¿Por qué ha hecho la oscuridad? Qué absurdo veo que lo que ha creado todo esto haya creado algo malo y nos haga convivir con ello como luchando. Es decir, tienes que ser bueno para ir al cielo, ¿no? Siempre esa es la premisa de toda la existencia. Tienes que ser bueno, pero ¿por qué me lo complicas? ¿Por qué has hecho algo malo? ¿Por qué nos enfrentas? No tiene sentido. ¿Por qué no haces algo bueno de primeras? Es decir, el creador, entonces, claro, me da la sensación de que o está aprendiendo y aprende de los errores. O otra cosa, amigos, que me dio la sensación. Y ahí ya empecé a profundizar muchísimo sobre esto. ¿Y si la cuestión? ¿Y si la cuestión es que no? Porque claro, está entre comillas, el diablo, Dios, el infierno, el cielo y un solo creador. ¿Y si? Y este fue algo ya muy profundo. ¿Y si no solo hubiera un solo creador? ¿Y si quien ha creado todo esto han sido dos personas? Dos personas, dos entes, dos circunstancias diferentes. Una, la de la luz, y otra, la de la oscuridad. Dos creaciones. Eso tendría quizás más sentido del por qué existe esta dualidad y el por qué existe el mal y el bien. Porque hubiera dos creaciones. Bien, cuando llegué a ese término es cuando de pronto empecé a sentir y ver cosas, que fue el mapa que os he enseñado. Empecé a sentir que el bajo astral sería el infierno, el plano astral sería el cielo, y que de algún modo, como si en una época pasada se hubieran enfrentado, estas dos circunstancias se hubieran enfrentado para ver qué prevalece más. Se creó a lo que he puesto en interrogación
el filtro, que sería la Tierra. Sería algo así como para ver realmente quién pertenece a este lado y realmente quién pertenece a este otro lado. Porque, amigos, sí pienso que hay personas quizás que se pueden desencaminar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y se pueden o se le puede ayudar, sí, pero hay otras que no. Hay otras que lo siento mucho, pero no. Yo no pienso en que haya personas que se pueda rehabilitar a todas, ni mucho menos. Hay personas, y esto también lo dicen los psicólogos y los psiquiatras, que la maldad existe, que no importa las circunstancias, no importa dónde se haya criado esa persona, que si es mala, porque sí. Entonces esto serviría como filtro. Esto es lo que yo sentí. Y ahora vamos a desentrañar un poquito cada cosa que estáis viendo, porque estáis viendo que he numerado con 1, 2 y 3. Serían los planos más elevados, incluso del bajo astral. Ojo, como hemos hablado. Bien, en la Tierra estarían las dos partes conviviendo, cielo e infierno. La primera sería lo que conocemos muchos, que es el plano astral, que es cuando sales de tu cuerpo. Cuando sales de tu cuerpo, imaginaros que alguien fallece, alguien se va, y se queda ahí una parte al principio que te puedes quedar aquí, en la Tierra, viendo a tus seres queridos, sin saber muy bien dónde estás. Pues entraría en el primer círculo. Incluso, que ya hablaremos de esto más adelante, de los lugares espirituales. Se dice, si habéis visto la película de Nuestro Hogar, veréis de lo que hablo. En Nuestro Hogar es una película, os recomiendo que la veáis. Se supone que está basada en hechos reales y es muy interesante, ya hablaremos de ella, ya hablaremos. En el primer lugar estarían donde vive a uno de los lugares del plano astral que están encima de nosotros y nosotros no lo vemos. Están como si estuvieran, es un poco raro, pero esto es así, como si estuvieran en las nubes, esas ciudades pequeñas, no muy grandes al parecer, y que nosotros no vemos, pero están ahí viéndonos. Eso estaría en el primer lugar. En el segundo lugar, estaría algo más elevado, algo, no sé si más alejado, porque es el tiempo y el espacio ahí es algo diferente, no es como aquí. Se siente diferente. Pero para que nos entendamos es como si elevaras tu conciencia. Es como si, por ejemplo, cuando falleces y sales a este plano que aún te quedas, que estás entre que sí, entre que no, estarías en el 1 y en el 2 ya es cuando ya te has ido y que ves tu cuerpo todavía, algo así. Ojo, este círculo que he hecho, que está hecho un poco a la medida que yo lo sentí, este círculo sí está limitado, tiene limitaciones, ojo, pero se expande, si no al infinito, mucho, mucho, ¿de acuerdo? Mucho. Es igual, cada vez es como más grande, más grande. ¿Ves el 1? El 2 es más grande, es como una zona, un sitio del plano astral más elevado, mucho más grande. Pero estoy hablando, aunque he puesto límites, os estoy hablando de que sería, no sé, 100 veces la Tierra, por ejemplo. O sea, sería enorme. La tercera sería mucho más, con más conciencia. Y el ejemplo sería el siguiente. Por ejemplo, ya os hablé alguna vez de que yo me he sentido en varias situaciones diferentes de existencia. Una de ellas es cuando estás en el plano astral con tu cuerpo, igual que aquí, que lo sientes. Y la otra es que no tienes cuerpo, pero estás ahí. Puedes ir, venir, puedes ver cosas. Aquí he estado ya en un par de ocasiones, y en una de ellas, que también hablaremos cuando hablemos de los lugares espirituales o ciudades espirituales. Aquí estuve cuando fui a una pradera que estaba llena de rosas y de flores, que tiene un nombre, ya lo diré. Os voy a poner abajo el enlace de un programa que
que vi hace un tiempo, que está genial, que son lugares espirituales del Ojo de Horus. Os va a gustar mucho, además quien habla son los espíritas de Madrid, encargado de llevar el local de espíritas de Madrid, que está genial. Y os lo voy a poner luego en el enlace, un enlace para que lo podáis escuchar. Bien, yo sentí esto. Y luego, primero, hablemos ahora del bajo astral. El uno sería pues, bueno, sí, como el bajo astral normal de que os he hablado a veces, de que sale, de que está todo oscuro, de que se siente miedo, ese miedo que se te mete como, entre comillas, entre los huesos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El 2 quizás ya es más profundo, es cuando puedes notar o ver a algunos seres que no son de recibo, ¿no? Los llamados, entre comillas, demonios, con los que alguna vez os conté, me encontré o a uno de ellos sentí que lo agarré estando en el bajo astral, porque también él como que me atacó, fue algo muy raro. Sentí que me agarraba. Es que, perdónenme, me acabo de acordar ahora de algo muy interesante que os lo voy a contar. Bueno, en esta situación que se dio, sentí que me agarraba, que yo a él, que luchábamos, ¿no? Que luchábamos. Y eso sería como el segundo nivel, algo así, incluso mucho más que ya no he sentido. Ojo. Antes de seguir, es que me he acordado cuando yo era pequeño, yo tengo un hermano, y alguna vez a mi madre y a mi hermano le ha pasado alguna situación sobre el bajo astral. Y no salen ellos de su cuerpo, pero sí les ha pasado algo. Y cuando era pequeño me acuerdo que mi hermano me dijo, se despertó con un arañazo. No sé si será casualidad o no. Ya sabes que cada vez creo menos en esto, de las casualidades. Se levantó con un arañazo, una especie de algo le pasó. Bueno, pues dijo que soñó algo muy real. Era pequeño, no sabía cómo explicarlo. Algo muy real, muy real, muy real. Y era que una serpiente le mordió. Y apareció a la mañana siguiente con un rasguño. Bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Ahí lo dejo. No, no ha llegado a pasar nada más, gracias a Dios. Bien, pues el tercer nivel lo desconozco, pero sí, bueno, se puede intuir que tiene que ser algo horrible y terrible como hablan los espíritas, por ejemplo, que os he dicho de Madrid. Tiene que ser algo que mejor no sé. No estar nunca, no estar nunca. Aunque ya os he dicho que el infierno que se puede hacer y crear aquí en la Tierra o en el plano físico, bueno, como veis, están juntos los círculos, están pegados. Es porque se pueden... Es bueno, como no están separados. Está todo junto de algún modo. No está separado. Esto lo he hecho, ojo, de la mejor manera posible para daros a entender lo que yo sentí, lo que percibí, que fue esto. Entonces, lo he intentado hacer lo mejor posible. Lo quedaría, ojo, que es algo interesante, quedaría el fondo, que como veis lo he puesto aquí, aunque no están las letras enteras. Fondo de masa blanca, vida más allá. Todo lo que habría detrás sería, perdón, más existencia, pero ya a nivel, pues, no sé, indefinido. Ahí sí que no noté límites. Ahí sí que noté como una masa blanca, que ya hemos hablado alguna vez de ella, puede ser algo así. Que ahora os lo comento por si alguien no lo ha escuchado nunca. Noté que había detrás de todo esto, del bajo astral y del plano astral, una masa blanca enorme, como si fuera una luz densa. Algo, alguna vez os he contado que he tenido un par de experiencias con esa luz densa. Una vez me encontré rodeado de esa luz densa y sí que noté que era como un nivel mucho más elevado, un nivel mucho más allá de todo. O sea, solamente me pasó una vez que estuve dentro, porque otra vez lo vi hace muchos años, lo vi una guía espiritual, que por cierto creo que no lo dejé en el vídeo porque bueno, fueron muchas cosas en el vídeo de guías. Me acompañé a un parque y había como una especie de túnel, y en el túnel
se veía esa masa blanca. Y yo quise entrar. Y ella, la guía, me miró y me dijo algo así, como que sí estaba preparado. Y yo dije que no estaba preparado. Todo esto siempre mentalmente, siempre es telepáticamente. Ya se sabe que en el plano astral te miras y... Bueno, aquí a veces pasa también, ¿eh? Que te mires con alguien y no hace falta palabras, ya sabes. Ya sabes lo que queréis deciros. Pues eso es lo que hemos sucedido y no estuve preparado en ese momento. Pero en otro mucho más adelante sí me encontré fortuitamente en un sitio así. ¿Qué hay más allá? No lo sé. Se supone que hay más. Se supone que hay más, que hay más elevación de conciencia. Se supone, a ver amigos, se supone que nosotros aquí tenemos una conciencia de la existencia mínima. Si quisiéramos, podemos tener más conciencia quizás de lo que nos rodea. Pero no lo tenemos pues, por circunstancias, porque bueno, por el día a día, porque hacemos cosas, porque vamos, venimos, porque no siempre es tan fácil prestar atención a lo que no vemos o a lo que no sentimos. Y por ese motivo, pero que mucho más allá hay mucha más elevación de conciencia. Entonces, amigos, creo que no os tengo que decir nada más de este mapa. Esto es lo que sentí sobre las preguntas que me hice sobre todo eso. Se expandió la conciencia y vi esto. Lo que sí me resulta curioso es que solamente el bajo astral o infierno es, entre comillas, reducido. Es mucho más lo que hay de cielo, ¿no? Pues llamarlo de alguna manera, frente al infierno. Es mucho más, es enorme. El infierno realmente no es mucho, abarca, pero es mucho más lo que hay detrás de todo esto que es bueno. Entonces, bueno, esto es un granito más de arena, ¿no? Que siempre digo que pongo para ir poco a poco desentrañando, aunque es muy difícil, amigos, es muy difícil, obviamente, soy consciente de ello, desentrañar todo esto que está montado, pero quizás es un paso más. ¿Qué os dice esto? No he querido mirar nada en Google, no quise mirar nada sobre mapas del plano astral, lo primero porque no lo había escuchado en mi vida. Y lo segundo, porque no quise dejarme llevar por nada que viera por ahí sobre esto. No sé si habrá algo relacionado. Lo miraré ahora ya que he hecho el vídeo. Miraré algo al respecto. Si conocéis algo, amigos, al respecto de todo esto que os he enseñado, pues sí que por favor compartirlo. Compartir y me decís a ver qué os sugiere todo esto. O a ver qué pensáis. O incluso diría que intentar es expandir la conciencia de esa manera. De la manera de estoy solo muy relajado, me hago preguntas. Y ante todo cuando me sucede esto siempre es de noche, siempre. Cuando estoy descansado, cuando he tenido un día que he hecho cosas, un día que digo, oh, he aprovechado el día, ¿no? Un día bien aprovechado. Cuando llego digo, ahora es la hora de descansar, pero también es la hora que a veces no me gusta, anoche me pasó, sin ir más lejos, que empiezo a hacerme preguntas y a notar y ver cosas que no me gustan ni me dan miedo, realmente. Porque entras muy profundamente en esto. Entonces, os, os, eh, os invito a que lo hagáis. A que hagáis eso, a que empecéis a hacer preguntas sobre la existencia, pero en ese estado. A ver si llega un momento que notáis eso que os digo, que lo vais a notar cuando ya estéis volviendo. También os lo digo, cuando estéis volviendo es cuando vais a ser consciente de todo lo que ha pasado en ese momento, que no suelen ser momentos muy grandes hablando en tiempos. No suele ser una hora, ni media, ni nada, suelen ser minutos. Da igual, aunque sea un minuto, podéis intuir muchas cosas. Amigos, creo que os he contado todo lo que quería contaros, que este vídeo lo he adelantado a otros que tenía, sinceramente, pero que necesitaba contároslo y bueno, creo que me ha gustado mucho hacerlo, me ha gustado mucho enseñaros el mapa, hablar en confianza con todos vosotros, hacer esas preguntas que me he hecho y compartirlas con vosotros. Creo que lo más importante es hacernos preguntas siempre, siempre, no dar todo por hecho, ni lo que yo digo, ojo, ni todos estos vídeos al 100% os puede ayudar. Porque como yo digo,
A mí esto, hacer por ejemplo los ejercicios que expongo en el canal, a mí me llevaron años. ¿Por qué? Porque por entonces tampoco había nada muy claro sobre el plano astral. Esto puede ser un atajo. Este canal, estos vídeos que os propongo, quizás para muchos puede ser un atajo para no estar durante mucho tiempo por vosotros mismos, por ejemplo, haciendo unos ejercicios que luego a lo mejor no sirven. Entonces, bueno, puede ser un atajo, o al menos eso se intenta, para que os sirva un poquito de algo y me sirva a mí también, por supuesto, todo lo que exponéis y todas las opiniones que me sirven muchísimo y de aquí os quiero dar las gracias. No dudéis, por supuesto, en contarme las historias tanto por comentarios como por email. Siempre, ni siquiera me preguntéis si podéis hacerlo. Hacerlo, que siempre respondo, siempre que puedo, aunque pasen 2, 3 días, no importa. Al final lo leo, me es muy interesante y aprendo muchísimo de verdad con todos vosotros. Ojalá deis alguna opinión más sobre esto para, para ver y comparar y qué notáis vosotros sobre esto. Y poder aprender un poco más. Amigos, una vez más, encantado, un placer enorme de estar con todos vosotros y que sigamos ahí escribiéndonos. Que tengáis un gran día. Saludos a todos.